Hechos capítulo 2, versículo 14. Estamos estudiando sobre el avivamiento espiritual. Hasta este punto hemos observado en los primeros capítulos del libro de los Hechos que la iglesia primitiva disfrutó un gran y poderoso avivamiento. Y hemos observado algunos ingredientes necesarios que ellos disfrutaron para alcanzar o por lo menos para facilitar ese gran avivamiento. Ya hemos tomado nota que en la iglesia primitiva los creyentes obedecieron los mandamientos de Jesús. Oraron frecuentemente y con mucho fervor. Practicaron una firme unidad fraternal. Y el ingrediente más importante de todos para el avivamiento espiritual, lo estudiamos la última vez. Todos los primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy vamos a seguir esta serie sobre el avivamiento espiritual, notando que los grandes avivamientos espirituales siempre han necesitado un liderazgo valiente y predicación con denuedo, como pueden ver que ahí dice el título. Un liderazgo valiente y predicación con denuedo. Precisamente eso fue lo que se exhibió en Hechos 2:14. Dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oremos. Padre Santo, hoy es un día muy importante porque es un día donde nos reunimos para escuchar de ti, de tu palabra. Ayúdanos a apreciar cuán importante es el mensaje de tu palabra hoy para cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar con una mente alerta y con un corazón abierto para lo que tú nos dices en esta mañana. Padre, perdónanos nuestras faltas y pecados. Y te pedimos que tú operes en el corazón de cada oyente aquello que necesitamos más, y que tú lo hagas no por causa del predicador, sino a pesar de sus faltas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, los avivamientos son importantes. Sin duda, el factor más importante en los avivamientos es Dios, el Espíritu Santo. Eso estudiamos la última vez y nunca deja de ser la verdad. El Espíritu Santo es el factor determinante y más importante para un avivamiento espiritual. Pero también es cierto que un avivamiento espiritual necesita líderes humanos, necesita la disposición, el llamado, el labor y el denuedo de hombres y mujeres. Los avivamientos pueden caer del cielo, pueden ocurrir de la nada, si Dios así lo quiere. Pero es interesante notar en la Biblia que Dios siempre ha querido que los avivamientos tomen lugar con liderazgo valiente y con predicación con denuedo. Aún el versículo que leímos, cuando hablamos de la participación más importante de todas, la participación de Dios, el Espíritu Santo, aún ese versículo clave menciona la participación humana. Me refiero a 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A Dios sea la gloria, amén. No hay duda que el énfasis de este versículo es sobre el crecimiento que Dios y solo Dios rinde y puede rendir. Y que en comparación al esfuerzo y la obra humana, el factor divino es mucho más importante. Pero habiendo dicho eso,
notemos que aún en este versículo también se dice que se requiere un esfuerzo o una obra humana. Pablo escribió, yo planté. Eso es acción, eso es obra. Apolos regó. Eso es acción, eso es obra humana. La labor humana no es la parte más importante, pero es parte. Escrito está, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así dice 2 de Timoteo 2:1. Lo más importante es la gracia de Dios, pues todo ocurre por la gracia de Dios. Todo existe por la gracia de Dios y todo se sostiene por la gracia de Dios. Pero también la obra humana es exigida por Dios mismo. Por eso dice este versículo, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Dios le garantizó la tierra prometida a los hijos de Israel bajo el liderazgo de Josué. ¿Se recuerdan de eso? Pero a pesar de esa gran promesa, Dios le dijo lo que se encuentra en este pasaje tan bien conocido. Ustedes lo reconocerán, Josué 1, 6 al 9. Vamos a leer parte de ese pasaje. La primera palabra, aunque Dios le había prometido la tierra a Josué y a los que él guiaba, Dios todavía le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, etc. En el versículo 7, Dios repite, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, etc. Y saltamos al versículo 9, donde encontramos que Dios repite, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, etc. Podemos ver que no menos de 3 veces Dios le mandó a Josué a esforzarse. Esto es cierto a pesar del hecho que Dios le prometió la tierra a Josué y a aquellos que él guiaba, la nación de Israel. Pero con todo y eso, Josué tenía que hacer de su parte. La parte humana no es la más importante, pero sí es necesaria. En ese sentido es importante. No la más importante, pero es importante. Y claro que antes del esfuerzo humano tiene que existir la disposición humana o la voluntad humana para hacer aquello que Dios desea. Por eso en una ocasión, cuando Dios quiso promover un avivamiento espiritual entre su pueblo Israel, Él pidió por un agente humano dispuesto a ir y proclamar su palabra. En ese pasaje que ustedes pronto reconocerán al leerlo, el profeta Isaías respondió ese llamado. Pero leamos el versículo. Capítulo 6, versículo 8 de Isaías. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Antes de ser agentes usados por Dios, tenemos que tener la disposición de ser usados por Dios. Isaías la tuvo. Pedro la tuvo en Hechos 2:14. Así que regresemos a ese nuestro texto inicial y veamos lo que podemos aprender del liderato cristiano. Ahí dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Después de la venida y la llenura del Espíritu Santo, después del prodigio espectacular de hablar en lenguas y por casualidad, la única vez que la Biblia describe en detalle
el don de hablar en lenguas es aquí en Hechos 2. Y dice el texto 3 veces que la audiencia que escuchó a los apóstoles y a los primeros cristianos hablar en lenguas, le escucharon en sus propios idiomas. Los versículos 9 al 11 de Hechos 2 hasta cita 17 diferentes idiomas y regiones de los cuales se escucharon en ese día hablar por los discípulos. El don de hablar en lenguas es un don milagroso a donde uno habla un idioma desconocido a uno, pero conocido por alguien en el mundo. Hoy, cuando se practica el don de lenguas, se escucha mucha jerigonza, se escucha mucha palabrería que no tiene sentido y que no es ningún lenguaje. Pero después del prodigio espectacular de hablar en lenguas, ¿se imaginan que yo vaya a Alemania, yo no sé hablar alemán, y de repente me paro en una plaza pública y lo que sale de mi boca al hablar es alemán? Eso sería un gran milagro. Y si toda la audiencia supiera que yo no hablo alemán, pausaría y prestaran atención, diciendo, ¿y este milagro? ¡Qué maravilla! Y eso ocurrió en esa ocasión. Dios le permitió a ellos hablar en lenguas, en idiomas conocidos, para que la audiencia, al percibir el milagro, prestara atención. Y después de eso, Pedro hizo lo que era humanamente necesario. Dice la Biblia que se puso de pie y alzó la voz. Amén. Él no estaba solo, él no era el único. Por eso la Biblia agrega con los 11, es decir, los otros apóstoles tenían la misma disposición, el mismo fervor, el mismo deseo. Si no hubiera sido Pedro el que se pone de pie, el que alza la voz, cualquiera de los otros 11 lo hubiera hecho. Pero por razones de orden y con humildad, permitieron que Pedro fuera el vocero en esta ocasión. Saben, todo gran movimiento de Dios requiere tan solo una persona. Eso lo sabemos de la Biblia por los ejemplos de Abraham, José, David, Elías y muchos otros que Dios usó singularmente para hacer grandes obras en su nombre. Pero cuánto más fácil y cuánto mejor sería y es si hubieran varios, tal como fue el caso en Hechos capítulo 2. Y cuánto mejor sería, me atrevo a decir, si hubieran muchos más que simplemente varios. Y así fue en Hechos 2, y el gran avivamiento que resultó fue tan poderoso que cada uno de nosotros que hoy creemos podemos hasta cierto punto atribuir nuestra salvación a ese día y a esos hombres que por Dios fueron usados en ese día de Pentecostés. En otras palabras, hasta cierto extremo, hoy nosotros somos salvos, porque en ese día Pedro se puso de pie con los 11 y alzó la voz. Y lo que hicieron los apóstoles por mediación de Pedro no fue nada corto de un acto de gran valor.